8:57. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a la noticia Primera Emisión en este viernes. Ya llega el fin de semana y todos emocionados, al igual que mis compañeros. ¿Cómo estás, Luisa? José Luis, buenos días. Buenos días, Roselena. Gracias, qué gusto que nos acompañes a esta hora de la mañana. José Luis. Mi querida Luisa, ratificarte los buenos días. De verdad que, Roselena, parece miércoles el día de hoy, pero estamos viernes. Muy buenos días, que tengas una muy buena jornada y vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Claro que sí, amigos televidentes, presten mucha atención porque tensión en Estados Unidos al no saber aún quién es el nuevo presidente tras 2 días desde la última jornada de votaciones. Trump anunció nuevas acciones legales en varios estados para detener el conteo de votos, mientras que Biden pide calma a la ciudadanía. Aquí el detalle. Han sido días extenuantes de conteo de votos en Estados Unidos y las cifras se mantienen iguales. Joe Biden tiene 264 votos electorales, mientras que Donald Trump consigue 214 de los 270 que se requieren para ganar la presidencia. Y es que el candidato republicano no da su brazo a torcer ante una eventual derrota y acusó a los demócratas de intentar amañar las elecciones, tratando de cometer fraude. El mandatario ha interpuesto acciones legales en 4 estados, Pensilvania, Nevada, Michigan y Georgia. No obstante, 2 de ellas ya fueron rechazadas. Si cuentan los votos legales, gané fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden tratar de robarnos las elecciones. Muchos votos llegaron tarde. De su lado, Biden volvió a pedir a la población que se mantenga paciente mientras continúa con lentitud el conteo de votos en los estados claves para definir la elección. No hay dudas de que cuando finalice el conteo, Kamala Harris y yo seremos los ganadores. Así que les pido a todos calma. El proceso está en marcha. El conteo está finalizando y lo sabremos muy pronto. Al parecer, la ruta que tiene Biden para conseguir una victoria es vencer en Georgia o Pensilvania, mientras que Nevada y Carolina del Norte, los otros estados importantes en disputa, anunciaron que no reportarán los resultados concluyentes este jueves. Y mientras avanza el conteo, manifestaciones se registraron en distintos puntos de Estados Unidos. Partidarios de Trump afirmaron que los demócratas están tratando de robarse las elecciones. Otros manifestantes insisten en que todos los votos deben contarse. Así está el panorama 2 días después de la jornada final de elecciones en el país norteamericano, donde Trump evita convertirse en el primer presidente estadounidense en ejercicio en perder una reelección desde que lo hizo George W. Bush en 1992, informó Adriana Peralta. Y de vuelta al país, quiero contarles que el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pasa a decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá si se censura a la funcionaria o termina archivándose el proceso. El juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo pasa a debate del Pleno de la Asamblea Nacional por el supuesto incumplimiento de funciones durante el paro de octubre de 2019. Mi total respaldo al informe, porque este informe recomienda la destitución y la censura de la abogada María Paula Romo, ministra de Gobierno. El informe elaborado por la Comisión de Fiscalización contó con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El mismo responsabiliza a la ministra por el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Esto no es ningún mensaje en contra de la Policía Nacional. Total respaldo para la Policía Nacional. De hecho, esperemos que realmente los ministros, las cabezas de Estado, las cabezas de esa cartera de Estado, les entreguen todo lo que necesiten. Además, pone en consideración que se debata sobre los supuestos lanzamientos de bombas lacrimógenas a las universidades. Pese a que intentó la señora ministra escurrir el bulto y decir que no habían sido miembros de la policía, bueno, pues fuesen o no fuesen, simplemente se afectó a esos predios.
y eso ya es incumplimiento de funciones. Por la tercera causal, que se refiere a la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, el informe descarta la responsabilidad política de Romo. En el debate, el único asambleísta que se negó a dar paso al juicio político fue Franco Romero, bajo el siguiente argumento. La señora ministra de Gobierno no violó ninguna norma constitucional ni legal que amerite su enjuiciamiento político. La solicitud de juicio político, que fue presentada por los asambleístas María Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, se da paso luego de 10 meses. Sin embargo, para que María Paula Romo sea censurada, se debe alcanzar los 91 de los 137 votos del Pleno de la Asamblea Nacional. Caso contrario, el legislativo podrá archivar este proceso. La decisión se tomará en las próximas semanas, informó Valeria Navarro. Y en respuesta a su juicio político, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó que con ello la legislatura le da un triunfo a los violentos de octubre. El mensaje fue brindado en el marco de la ceremonia castrense de ascensos policiales. Veamos. La posición de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que recomendó su enjuiciamiento político, fue negativa a la decisión legislativa. Hoy la Comisión de Fiscalización, con su decisión en la Asamblea Nacional, les ha dado un triunfo a los violentos de octubre, les ha dado un triunfo a quienes esperaban y buscaban que en octubre caiga la institucionalidad democrática. Así es como lo tomo. De ahí derivó que con ello el mensaje para la institución policial es que se pone en duda la legitimidad con la que los gendarmes pueden utilizar la fuerza. Estaré en el Pleno, como estuve ante la Comisión, para respaldar las decisiones de la Policía Nacional, las decisiones operativas, para explicar la diferencia entre unas y otras, aunque creo que el tema de las bombas lacrimógenas es solo un pretexto. Señaló que lejos del apoyo temporal y coyuntural que han recibido grupos violentos, la Policía Nacional goza de la fortaleza de la ciudadanía. En ese contexto, durante la ceremonia castrense de ascenso de generales y oficiales, se pudo percibir el respaldo de la policía hacia la funcionaria. Las impresiones policiales reconocen en usted, señora ministra y señor viceministro, la firmeza y la frontalidad para asumir el rol y ejercer el control. No ha utilizado la policía como mecanismo de opresión o persecución política. Dentro de este evento formal, donde se ascendió a 5 generales y 7 oficiales, además se condecoró a la ministra de Gobierno por la medalla Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional, misma que se concede en justicia por los intereses institucionales. Informó Javier Rosero. Vamos ahora con otra información. Personal de limpieza provocó desmanes dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, al sur de Guayaquil, exigiendo el pago atrasado de sus sueldos. Durante los incidentes se necesitó la presencia de personal de la Policía Nacional. El IES ha indicado que esto es un problema de administraciones anteriores. Las imágenes corresponden a la tarde de este jueves en el exterior del área de gerencia del Hospital Teodoro Maldonado del IES en Guayaquil, donde se concentró un grupo de trabajadores externos que realiza trabajo de limpieza en el sanatorio, que reclamaba supuestamente 9 meses de sueldos. Intentaron llegar hasta la oficina del funcionario, pero aquí la situación se agravó. Específicamente en la puerta, donde varios vidrios quedaron destrozados y el personal de seguridad tuvo que utilizar gas pimienta. Y se solicitó la presencia de la Policía Nacional, con varios uniformados que también acudieron a esas instalaciones. Ellos forman parte de la lista de varios proveedores que estarían enfrentando el mismo inconveniente de pagos, con una cifra que superaría los 50 millones de dólares. Aquí los manifestantes indicaron que esperan una respuesta urgente de parte de las autoridades. Además mencionaron que no aguantan más trabajar en aquellas condiciones. Mientras que el IES en un comunicado oficial indica que al momento se trabaja en la firma de un convenio de pago para el ajuste y regularización de este servicio. Cabe indicar que esa administración recibió el hospital con ese inconveniente y que el pago se ha complicado por cuanto está fuera de contrato. Sin embargo,
A través del diálogo, se ha logrado reafirmar el compromiso para saldar estas deudas de administraciones anteriores. Por otra parte, esta Casa de Salud rechaza cualquier acto violento que ponga en riesgo el bienestar de todos los trabajadores y pacientes de este centro hospitalario, informó Charlie Pisa. Por otra parte, dueños de discotecas, bares y licoreras se expresaron en contra de las medidas adoptadas por la alcaldía de Guayaquil, pues afirman que empezaban a reactivarse y que las nuevas restricciones los perjudicarán y obligarán a cerrar sus locales. Julio César Saona dialogó con algunos de ellos y esto fue lo que nos contaron. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del día, los días jueves, viernes, sábados, domingos y días feriados. Tras el anuncio de lo dispuesto por autoridades municipales, los dueños de discotecas y bares se manifestaron. Están en contra de lo expuesto por la alcaldía. Según dicen, consideran es un fuerte golpe a su economía, pues empezaban a ver resultados y ahora lo que van a divisar son pérdidas, es lo que aseguran. Está castigando el comercio, porque no está limitando la circulación. Va a seguir habiendo. Lo que está afectando realmente es a los comercios de Guayaquil. Si alguien quiere festejarse un cumpleaños en un restaurante en Guayaquil, no lo va a hacer en Guayaquil, lo va a hacer en San Borondón, lo va a hacer en Daule, lo va a hacer en Durán, que sí pueden consumir bebidas alcohólicas. Nos está obligando a cerrar. Hacemos un llamado al COE cantonal que revea esta situación porque no solamente nos afecta a nosotros directamente, sino a licoreras, minimarkets, tiendas, hoteles. Con la nueva normalidad les tocó acoplar sus locales, transformarlos en algunos casos en restaurantes, en donde se vendían también bebidas alcohólicas. Creen que con estas medidas será imposible mantenerse en el negocio. Estaba dejando de trabajar como resto bar, ¿no? Que eso nos ayudaba mucho, pero hicimos una nueva inversión en el cual acoplamos cocina y muchas cosas para volver a trabajar y reactivarnos. Y ahora con esta nueva disposición del COE nos termina matando de nuevo. Que se están preparando para dialogar con la alcaldesa Cintia Viteri y que en los próximos días tienen previsto llegar a la municipalidad. Se ven desesperados, pues aseguran que de no tener solución deberán cerrar sus locales. Informó Julio César Saona. Y desde Guayaquil nos vamos hasta el norte de la capital de la República, donde el accionar de varios sujetos quedó registrado en videos de cámaras de seguridad. Agentes de la Brigada Anticriminal que transitaban por la zona lograron la captura de 2 de los sospechosos. Veamos. El guión delictivo como que se volvió a repetir. Todo sucedió en menos de un minuto. De un vehículo blanco se bajan varios sujetos armados y sin perder tiempo les quitaron los celulares a quienes a esa hora estaban caminando, conversando en un punto de la avenida Naciones Unidas. De una manera violenta, con un arma de fuego, donde despojan de pertenencias y asaltan a unos ciudadanos por el sector norte de la capital. En medio del asombro, todos se quedaron congelados por algunos segundos. Los afectados, testigos y transeúntes no reaccionaron al ver que los delincuentes tenían el dedo en el gatillo. Con la misma rapidez que se bajaron del vehículo, volvieron a subirse. Su modus operandi era este sentido, se movilizaban por toda la ciudad para buscar la oportunidad en sus víctimas y poder arrebatarle de sus pertenencias. A los pocos minutos arribaron agentes de la Baja en ayuda. Con las características empezaron el operativo, logrando ubicar a los sospechosos en el sector de La Libertad. Teníamos ya información que este vehículo estaba inmerso en varios delitos de robos a personas en el sector norte. 2 de los presuntos implicados fueron detenidos. Los amigos están plenamente reconocidos por los afectados. Inteligencia policial está trabajando para bajar el robo a mano armada. Sabe que muchos actúan utilizando vehículos amarillos tipo taxis informales. Para frenar las acciones delictivas piden colaboración a las autoridades municipales. Y a conversar con el municipio para que el municipio también ponga mano dura y trate de regularizar a todos los taxis, porque si nosotros vamos a estar en este cuento del gato y el ratón no vamos a terminar nunca. Solo un trabajo coordinado entre autoridades, policía y comunidad logrará parar a la delincuencia que a diario actúa por las calles del DMQ. En Quito, informó Iván Casamen. Nos vamos a una pausa, pero les comentamos lo que se viene enseguida. En los últimos días en la provincia de Esmeraldas, la policía logró el decomiso de cerca de 1 tonelada de droga entre marihuana y cocaína. Esto al regresar. Información
aquí en la noticia Primera Emisión. Presten mucha atención lo que habíamos anunciado en los últimos días en la provincia de Esmeraldas. La policía logró el decomiso de cerca de 1 tonelada de droga entre marihuana y cocaína. El alucinógeno estaría destinado tanto para el tráfico internacional como para el consumo interno. El primer golpe al narcotráfico se ejecutó en el cantón Río Verde. Patrullajes a pie de uniformados de policía preventiva permitieron ubicar a orillas del muelle Punta Arena una lancha abandonada. La vigilaron por varias horas y ninguna persona o pescador se acercó. Los policías nadando llegaron hasta la fibra que guardaba 166 envolturas tipo ladrillo, cubiertas con cinta de embalaje. Fue alertada de que existiría una embarcación posiblemente con droga. 2 señores oficiales, un señor policía, nadando llegaron hasta esta embarcación. Aparentemente los tripulantes se percataron de la presencia de los uniformados y optaron por abandonar la fibra. En la prueba de campo dio positivo para marihuana, que posiblemente estaba destinada para consumo interno, no solo de Esmeraldas, sino que tenía que llegar a otras ciudades. Vamos a continuar con esta investigación para tratar de dar con los responsables de los dueños, propietarios y los transportistas de esta droga. Más al sur de la provincia, en el sector de Chamanga, agentes de la Unidad de Inteligencia de Investigación de Puertos y Aeropuertos lograron determinar un lugar en medio de la vegetación que era utilizado como centro de acopio de grandes cantidades de droga. La intervención de los uniformados permitió el decomiso de 31 sacos de yute que contenían en su interior 751 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína, los cuales iban a ser enviados al exterior mediante la modalidad de lanchas rápidas. En la operación antinarcóticos Tribor, 2 personas fueron detenidas, un ecuatoriano y el otro colombiano. Al día de hoy contamos con 102 toneladas, 166 kilogramos. 2 casos en la provincia verde que permitieron el decomiso de 900 kilos de droga entre marihuana y cocaína, informó Iván Casamen. Médicos y trabajadores de la salud insisten en el cumplimiento de la ley humanitaria sobre los nombramientos definitivos para quienes laboraron durante la pandemia. El tiempo para este proceso está corriendo. Profesionales y trabajadores de la salud manifestaron sus inquietudes ante la inestabilidad laboral que atraviesan luego de que el reglamento emitido por el Ejecutivo pusiera límites al artículo 45 de la ley humanitaria que trata sobre nombramientos definitivos para el personal de salud que laboró durante la emergencia sanitaria. Nosotros estamos apelando ya no solamente a la parte moral, porque la pandemia sigue, porque nuestros compañeros siguen muriendo. Hemos estado expuestos tanto con insumos, sin insumos y con escasos insumos. En realidad, somos personas que en realidad hemos dado todo de sí y lastimosamente no se nos está inmiscuyendo. En la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional se recogieron las inquietudes de varios sectores y se invitó a los ministerios de Finanzas, Salud y Trabajo para que recojan todas las demandas que se requieren y se establezcan soluciones prontas. Nosotros queremos que este diálogo llegue a un consenso, llegue a un acuerdo, que esto ya se resuelva dentro de este periodo de noviembre y a más tardar los primeros días de diciembre. Recordemos que la ley solamente decía en los 6 meses que transcurrían y ya vamos 5 meses. Los gremios a través de la Asamblea Nacional entregaron un proyecto a las autoridades para que el mismo sea revisado y evaluado. Mientras tanto, solicitan acciones inmediatas para que se dé cumplimiento a lo que se estableció en la ley humanitaria. Informó Valeria Navarro. 7:21 de la mañana y $500 millones son los que podrían llegar desde el Banco Mundial al Ecuador, lo que le podría dar un respiro al régimen para sus obligaciones pendientes. Sin embargo, John Cajas y Napoleón Santamaría, expertos en temas económicos, argumentan que esto no sacará al Estado de apuro. Un panorama nada alentador en el campo económico es el que avisora para el gobierno nacional el catedrático John Cajas, a pesar que en octubre logró obtener $2.000 millones por concepto de un crédito del Fondo Monetario Internacional. Los atrasos del sector público eran más allá de $3.500 millones, por poner un dato grueso. Es decir, que incluso con los 2.000 millones que ingresaron, digamos que esos recursos se fueron casi de inmediato. Con eso de alguna forma se pudo cumplir,
con quienes insistentemente le venían golpeando la puerta para que les paguen como proveedores, empleados públicos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y gobiernos autónomos descentralizados. El resto de obligaciones se las podría asumir con 500 millones de dólares que está previsto lleguen al país este mes del Banco Mundial y 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional en diciembre. Si se cumple lo planificado, Ecuador puede estar cerrando el año con las justas, utilizando deuda para cubrir atrasos, ¿no? Y desde enero la incertidumbre es, bueno, ¿qué nueva deuda vamos a seguir adquiriendo para cerrar el año, el gobierno, hasta mayo, ¿no? Esto cuando la caída de la recaudación tributaria, en cierta forma por la pandemia del COVID-19, agudizó la situación, pasando en el 2019 de 12.479 millones de dólares a 10.314 en este año, sin dejar de mencionar la baja en el precio del barril de petróleo. Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, se muestra crítico. El problema es que este año lo hemos cerrado con endeudamiento. Entre los últimos 3 años de Correa y los 4 años de Moreno, el país se va a llegar a endeudar cerca de 20.000 millones de dólares en 7 años. Tampoco se ha logrado concretar los 1.400 millones de dólares por la venta anticipada de crudo a China. No tenemos ninguna boya de salvación. Y lo que estamos haciendo es irresponsablemente prevendiendo el petróleo, endeudándonos para que el barco no se nos hunda. Este es el escenario económico que le espera al futuro presidente, informó Héctor Romero. Y el Partido Social Cristiano propone la exoneración de impuestos al sector turístico, así como a los pequeños productores, con el fin de reactivar la economía. Acompañado de los candidatos a la Asamblea, Jaime Nebot, y también habló de una aplicación gratuita para monitorear la salud de las personas de escasos recursos económicos. Jorge Escobar con el reporte. ¿Sabe quién tiene la llave para que una asamblea funcione? Todos ustedes, todos los que me escuchan en el país, el pueblo, voten bien, señores. A 2 meses de que empiece la campaña y ante una economía golpeada, afirma Nebot. Exoneración total de impuestos, salvo el impuesto a la renta. Si ganan, que paguen. Para los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores. Junto a candidatos nacionales, provinciales y al Parlamento andino, también habló de créditos baratos a largo plazo en la banca pública. Lo que yo sí aspiro de la banca privada es que la banca privada extranjera se le permita venir al Ecuador a competir con la banca nacional para que bajen las tasas de interés. Que el dinero de los afiliados al IES y de la fuerza pública se quede en sus bolsillos y que no toquen los fondos de los GATS. Pasar automáticamente esa cuenta al Banco Central del Ecuador para que haga el papel de retener. Quien incumpla esta disposición será cesado. 8.000 millones de dólares en este momento están comprometidos en papeles para el Estado, es decir, para cubrir las urgencias fiscales. Además, ampliar el modelo de Internet y dispositivos gratuitos de Guayaquil a escala nacional para los segmentos populares, con un valor agregado. Que tengan entre sus miembros personas con preexistencia de problemas cardíacos, especialmente presión arterial elevada. Van a ser monitoreadas, controladas y diagnosticadas a través del uso gratuito de una plataforma. Todo el plan cuesta 150 millones anuales y según la hermana de la alcaldesa. Y algunos hasta 4 años después le daban una cita, cuando el enfermo se curaba por gracia de Dios o tal vez ya estaba muerto, ya no. En materia penal quieren sancionar con medio siglo de prisión a violadores o asesinos de menores de 14 años y a quienes perjudiquen a pequeños productores de alimentos perecibles. 3 años de cárcel. Informó Jorge Escobar. Y en el sur de Quito, una persona perdió la vida por 2 impactos de bala. Al parecer, el asesinato respondería a una venganza. El presunto responsable fue capturado en flagrancia por agentes de la DINASED. En el Oxiso, un joven de 20 años de edad esperaba en la parada un bus que lo traslade hasta su casa en compañía de otro amigo, cuando fueron sorprendidos por un sujeto que andaba buscando al hoy fallecido. En el afán de huir de las balas, corrieron, pero 2 proyectiles impactaron en la humanidad de Edison, quien logró llegar hasta un aserradero donde murió
Logran divisar este crimen que ya había sido pactado, podríamos decirlo de esta manera, al existir ya una riña días anteriores. El asesinato respondería a un conflicto viejo entre el occiso y el presunto responsable del crimen. De por medio aparentemente estaría una rivalidad entre grupos juveniles, como que la tenía jurada y aprovechó la oportunidad, y el criminal no dudó en tirar del gatillo. En donde es impactado por los dos proyectiles de arma de fuego, el uno en la espalda y el otro en la pierna, que produce su deceso. Pertenecen a un grupo que estamos todavía en verificaciones. Luego del levantamiento del cadáver, los equipos de DINASED, en base al relato del principal testigo, realizaron 2 allanamientos. El sospechoso fue encontrado en una casa en el sector de la Loma de Puengasí. Estaba en su cuarto descansando. Los policías lo encontraron dormido. Estamos en la búsqueda del arma homicida a fin de técnicamente aportar con elementos de convicción para Fiscalía. Un asesinato resuelto en menos de 8 horas. El sospechoso fue capturado aprovechando la flagrancia. Líos de jóvenes que en esta oportunidad terminó en luto. Un caso que policialmente está resuelto. En Quito informó Iván Casamén. Y ahora queremos informarles que 2 jóvenes de 18 y 19 años están desaparecidas desde el último feriado. Sus padres piden ayuda a las autoridades, pues dicen estar desesperados. Es la angustia de no saber en dónde están o a dónde fueron. En este hogar la preocupación llegó durante el feriado, y es que no tener noticias de sus 2 hijas es lo que más los desespera. Las jóvenes de 18 y 19 años salieron de su casa durante la madrugada del martes y desde ese entonces no saben el paradero de ellas. Lunes a partir de 12:45 de la noche ya no estaban aquí, ya no la encontró aquí en casa. Gracias a los vecinos que aquí tienen cámaras nos hicieron, como quien dice, ayudarnos con esos videos, de pronto a qué horas han ido, con quiénes. Una parte que se ve, pero no se ve con quiénes, solamente con otras personas. O sea, que salen las 2 nomás, pero no salen con otras personas. Con pesar, como buscando respuestas, recorren la habitación en donde dormían. Dicen que solo esperan tener una pista, una señal de que ellas están bien. Hay personas que dicen acá están, acá no están, se van a tratar de conseguirlas, pero no se las encuentran. ¿Han tratado de llamarlas a los teléfonos? Ellas no andan con teléfono. Sí. Ya recuperar a mis hijas, tenerlas aquí, o no sé, Dios mío, no sé qué Dios haya pasado con ellas, pero sinceramente yo necesito ya tenerlas y recuperar a mis hijas. No sé dónde están, pero yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Los nombres completos? Ya, el de la mayor es Dayana Yamilek, Fuente de la Cruz, Geraldí Edic, Fuente de la Cruz. Los familiares de las jóvenes piden ayuda, y si alguien tiene noticias de ella, puede comunicarse al siguiente número telefónico: 098-1352-602. Informó Julio César Saona. Y en Colombia, una adulta mayor de 69 años de edad se ha convertido en una sensación musical en el transporte público de Bogotá. La mujer, una migrante venezolana, es conocida como Cindy Sin Dientes y se sube a los buses donde rapea con pegadizas improvisaciones, para lo cual utiliza pistas que toca en su altavoz portátil. Su avanzada edad, sus letras graciosas y su atuendo inusual le han ayudado mucho a destacarse y se ha convertido en una inspiración para los inmigrantes. Pese a que padece de glaucoma y no ve con su ojo izquierdo, muestra mucho vigor y ganas de vivir. Ahí vamos a ver si podemos escuchar un poco de ese ritmo pegajoso. Yo tengo 69 años y me siento durita, todavía le queda jugo a esta naranja. Yo quiero transmitirle a las personas que no se derroten, que la juventud va por dentro, el corazón no tiene arruga, que se sientan siempre a hacer yoga, a hacer ejercicio de respiración para mantener las células siempre oxigenadas. Bien por Cindy, maravilloso, así es, la juventud se la lleva en el corazón. Bueno, nos vamos a una breve pausa, Rosalena, José Luis y amables televidentes, pero estén muy atentos porque cuando volvamos de la pausa tendremos detalles de la agresión de la que fueron víctimas 2 agentes de la Policía Metropolitana por parte de comerciantes informales en el sector de Las Bahías, en Guayaquil.
todos los detalles tras la pausa aquí en La Noticia, primera emisión. De vuelta con ustedes y con lo que habíamos prometido. Agentes metropolitanos. 2 agentes metropolitanos fueron agredidos por comerciantes informales extranjeros cuando realizaban operativos de control del orden público en las aceras del sector de la Bahía, en el corazón de Guayaquil. Los sujetos fueron detenidos, pero luego recibieron medidas sustitutivas. En este video se observa a un agente de control metropolitano que es empujado por un comerciante informal en compañía de otro que también lo ataca cuando intenta defenderse. Mientras continúa la agresión, se observa a otro agente a quien le lanzan un palo y luego un zapato. Esto mientras al fondo se observa que siguen golpeando al primer uniformado. Ocurrió en el sector de la Bahía en momentos en que se realizó un operativo de control de espacio público para evitar que invadan la acera. Los comerciantes nacionales no opusieron ningún tipo de resistencia, pero en cambio hubieron 3 personas que se opusieron y resistieron y es más, atacaron a la autoridad frente a la bahía Huayna Cápac. Uno de los agentes municipales sufrió una herida en su pierna. De hecho, esas personas se encontraban libando en el espacio público, envalentonados por el alcohol, reaccionaron en una forma desproporcionada. Habían picos de botella con los cuales realizaron el corte a la pierna del otro agente municipal que fue atendido y afortunadamente se encuentra en un buen estado de salud. El director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Guayaquil indicó que este uniformado actuó en defensa propia. El agente de control metropolitano en esta situación en la que es atacado por 3 personas y eventualmente hasta por 4, pues aplica los procedimientos que él ha aprendido aquí en el Cuerpo de Agentes de Control y de defensa y logra de alguna manera neutralizar a sus 3 atacantes. La policía detuvo a 3 de los implicados y fueron llevados hasta la fiscalía. Los 3 sujetos son de nacionalidad venezolana, acusados realmente por ataque y resistencia. Desafortunadamente, estos sujetos fueron puestos en libertad por parte del juez que conoció la causa. Ellos dijeron que no tenían domicilio y sin embargo fueron beneficiados con las medidas sustitutivas en vez de otorgarles la prisión preventiva, que era lo que nosotros esperábamos. El comandante Jaime Dávalos reiteró que continuarán con los controles a fin de evitar desorden en la vía pública. Informó Roselena Vázquez. Ojalá mejore la situación. 7:40 de la mañana y ahora queremos informarles que artesanos de monigotes de las calles 6 de marzo en Guayaquil esperan los lineamientos de parte del Cabildo para trabajar en los últimos días del mes de diciembre en esa calle tradicional de la urbe. La alcaldesa mencionó que para la ruta de los monigotes gigantes habrá nuevas formas para visitarlos. Veamos. Se preparan para las ventas de diciembre, aunque con los precios de la materia prima de los monigotes que se han triplicado. Los artesanos de la calle 6 de marzo en Guayaquil están a la expectativa de lo que pasará con ellos con las nuevas disposiciones del COE cantonal. Estamos esperando lo que digan las autoridades para ver cómo se va a trabajar en el protocolo. Igual nosotros estamos aquí, a las medidas que ellos digan hay que acatar. Que somos de la 6 de marzo, que salimos la última semana a hacer la feria, tenemos el protocolo que paramos nuestros años viejos, cada 3 metros de distanciamiento de colega a colega. La presidenta de la empresa pública municipal de turismo, Gloria Gallardo, asegura que dialogarán con representantes de asociaciones de ese tipo de comercio para buscar la forma de aplicar el distanciamiento social y medidas de bioseguridad en ese sector de la ciudad. Y estaremos tratando en una mesa que la alcaldesa ha formado para tratar con las asociaciones de monigoteros de la 6 de marzo para llegar a un acuerdo sobre la participación de ellos. Y en cuanto a quienes se dedican a elaborar los monigotes gigantes en el suroeste de la urbe, también serán considerados para que no se pierda aquella tradición. Así lo mencionó la alcaldesa Cintia Viteri. Se los hará en una calle donde puedan estar en un parterre
que no se cerrará la calle y no se la hará peatonal, entonces solamente podrán ir en carro. Lo anunciaremos en los próximos días. Ese viernes ellos mantendrán una reunión en el Cabildo para llegar a consensos de cómo trabajarán en las últimas semanas del año, considerando la situación que se vive por la pandemia, informó Charlie Pisa. Una tradición que sigue a pesar de todo. Bueno, tenemos más información. Les comentamos, durante un operativo de control para hacer cumplir las medidas de bioseguridad, fueron descubiertos varios centros de diversión clandestinos. Las acciones fueron realizadas la noche del jueves en distintos sectores de la urbe. Un bar clandestino con presencia de supuestas damas de compañía. Un motel en el que aparentemente se expendían bebidas alcohólicas y otro tipo de inmuebles en los que se realizaban estas prácticas fueron clausurados durante el operativo. Una barra clandestina, efectivamente con chicas, lo cual en este momento ha sido clausurado en evidente estado de contravenir con los protocolos de bioseguridad y en este caso el expendio de bebidas alcohólicas que está prohibido los días jueves, viernes, sábado y domingo, como lo indicó el COE cantonal. Los controles por parte del municipio de Guayaquil y Policía Nacional se llevaron a cabo en el sector de La Florida y en el suburbio. Los uniformados también desalojaron a los asistentes a una matiné realizada en vía pública. Nosotros sabemos que existe la pandemia, por el derecho que existe la pandemia tampoco nos vamos a estar encerrados enfermándonos. Tenemos derecho a divertirnos sanamente. Sí, lamentablemente la ciudadanía parece que hace caso omiso al respeto del distanciamiento social y el uso de mascarilla obligatoria. En este caso se ha procedido a dispersarlo. La multa en las instalaciones donde se detectaron estas anomalías es hasta de $3.200. Informó Jorge Salazar. Y escuchen con atención, esta madrugada la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional allanó 6 domicilios ubicados en Los Vergeles, en el suburbio, Ciudadela Quisquís, entre otros sectores. Los uniformados buscaban a los integrantes de una estructura delictiva dedicada al expendio de drogas. Durante las redadas fueron detenidas varias personas y además se incautaron algunas evidencias. En las próximas horas se ofrecerán más detalles sobre este nuevo golpe al ACPA. Enfermo. Si usted es de los que publica mucha información personal en redes sociales, cuidado, porque podría estarse exponiendo a que alguien llegue a suplantar su identidad. Había 3 de mi papá, 2 de mi hermana, de mi mamá, de amistades, más de 50 amigas en común le habían cambiado los nombres y los apellidos. Conozca de qué se trata este lunes 9 de noviembre, en su informativo La Noticia. A pedir plata, de que yo tenía un bebé enfermo, Si usted es de los que publica mucha información personal en redes sociales, cuidado, porque podría estarse exponiendo a que alguien llegue a suplantar su identidad. Había 3 de mi papá, 2 de mi hermana, de mi mamá, de amistades, más de 50 amigas en común le habían cambiado los nombres y los apellidos. Conozca de qué se trata este lunes 9 de noviembre, en su informativo La Noticia. Muy bien, estamos de vuelta, son las 7:52 de la mañana. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en La Noticia, primera emisión. En el ámbito internacional, la pandemia no da tregua en Europa. Francia registró en las últimas 24 horas nada menos que 58.046 nuevos casos confirmados de COVID-19. Cifra más alta desde que se realizan las pruebas de diagnóstico a gran escala, mientras que Grecia también anunció un nuevo confinamiento para intentar detener la propagación del virus.
Francia enfrenta un aumento de pacientes graves por coronavirus. Así lo informó el ministro de Salud de ese país, Olivier Véran. Los pacientes con COVID-19 representan ahora más del 85% de la capacidad inicial de cuidados intensivos de los hospitales franceses. Otras 363 personas murieron a causa del virus, lo que eleva el total a 39.037. La cifra de nuevos contagios en la última jornada superó los 58.000 casos. La situación llevó al primer ministro francés, Jean Castex, a tratar la situación de la pandemia en Europa con la canciller alemana Angela Merkel a través de una videoconferencia. Mientras tanto, Italia registró 34.505 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, el mayor dato jamás registrado, y los muertos fueron 445, la peor cifra en 6 meses. El gobierno italiano advirtió que podría quedarse sin camas de cuidados intensivos a fines de noviembre, por lo que espera que el confinamiento permita la reducción de los contagios. Por otro lado, en Reino Unido, entró en vigencia la nueva cuarentena establecida por las autoridades para detener el rebrote del virus y que se extenderá hasta el 2 de diciembre. Las calles de Londres amanecieron casi desiertas. El gobierno británico recomendó cerrar la mayor parte de las zonas comerciales e hizo un llamado a los ciudadanos para que trabajen en casa siempre que sea posible. La pandemia también causó estragos en Grecia, donde el gobierno decretó un nuevo confinamiento en todo el país desde este sábado hasta finales de mes, ante el avance incontrolado de la segunda ola de COVID-19. Cerrarán todos los comercios, salvo las tiendas de alimentos, farmacias, gasolineras, y se mantendrá la enseñanza primaria. Con este panorama, Europa superó a América Latina en número de contagios, con 11.6 millones de infectados y más de 290.000 muertos. Esta segunda ola llevó a la Asamblea General de la ONU a celebrar una cumbre excepcional sobre la pandemia los días 3 y 4 de diciembre en Nueva York para reforzar la cooperación internacional. Mientras tanto, Jacques Barbosa, director asistente de la Organización Panamericana de la Salud, hizo un llamado para que los países de Latinoamérica, incluso los que lograron disminuir las tasas de transmisión de coronavirus, miren con atención lo que pasa en Europa para que no bajen la guardia, informó Wilber Quiñones. Debemos de cuidarnos, por favor. Miren lo que está sucediendo en Europa. Esperemos y tomemos todas las precauciones del caso para que esto no se repita acá. Tenemos más información en Colombia. Presten mucha atención. Existe indignación luego de que se viralizara un video en el que un hombre maltrata a un niño de nacionalidad venezolana, al parecer por no haber recogido suficiente dinero por la venta de dulces en las calles de la ciudad de Medellín. En las imágenes se puede observar cómo el hombre toma al niño para llevarlo en su bicicleta y luego lo lanza con fuerza al suelo. Según la policía, el agresor sería el tío del menor y actualmente es buscado para ser vinculado a una investigación por violencia intrafamiliar. Y en Guayaquil, decenas de pacientes renales continúan en su lucha por el pago a los centros de diálisis, cuya deuda estatal supera hasta el momento 200 millones de dólares. Muchos temen por sus vidas, pues no tienen otras opciones para el tratamiento de una enfermedad que lamentablemente ha trastocado las prioridades de sus familias. 60 años de edad y más de 3 desafiando una enfermedad catastrófica. Pero John se suma a la protesta, a despecho de lo que sea. Salí de la diálisis y vino a apoyar aquí porque en realidad necesitamos que les cancele. Porque si no nos cancelan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a morirnos. Los pacientes de los centros de diálisis están de luto. Tienen 13 meses exigiéndole al gobierno el pago de 250 millones de dólares. ¿Cuáles han sido los argumentos para anular esas facturas? Lamentablemente eso es lo peor, que ni siquiera nos dan un argumento válido. Nos dicen que están en revisión de las facturas y que hay algunas inconsistencias, pero no nos dicen qué inconsistencias. Por enésima vez, en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara, aquí están las oficinas del Ministerio de Salud. Y ningún eco, dicen. Desacato por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública a esta sentencia emitida el 30 de septiembre. El 15 de octubre tenían que haber tenido el acercamiento con nosotros y habernos dado el plan programático de pagos. A nivel nacional hay 12.000 pacientes y en el caso de Guayaquil, 3.000. En su desesperación, no pocos han acudido hasta los hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero allí
tampoco hay insumos. Incluso como para pandemia que estamos, no hay alcohol, no hay gel, no hay antibacterial, no hay nada de esas cosas. En duelo seguirán, afirman, pero no piensan bajar la guardia por la memoria de los 1.200 pacientes que perecieron en medio de la pandemia y una lucha inclaudicable. Informó Jorge Escobar. Y presten mucha atención, no se dio paso a la acción de protección interpuesta por el alcalde de Playas y dirigentes de varias comunas referente a la construcción de un nuevo peaje. Veamos. La construcción de un nuevo peaje al ingreso de General Villamil Playas es algo con lo que el alcalde de dicho cantón y dirigentes de varias comunas no están de acuerdo. Y es que aseguran que la obra no fue socializada ni consultada con ellos, por lo que interpusieron una acción de protección misma que fue negada por el juez. Los accionantes me parece a mí que confunden la socialización con el derecho de participación. Sin embargo de ello, y en tanto existen las pruebas de la socialización, aun cuando no se hubiera hecho el proceso de socialización, eso no tiene nada que ver con el derecho a la participación ni al debido proceso, y esa es la explicación que ha hecho con gran claridad el juez constitucional. También puntualizó que la obra generará plazas de trabajo, pero ante la resolución el alcalde de Playas insistió en que debieron ser tomados en cuenta. Con nuestros abogados estamos poniendo nuestros documentos por escrito para que sea elevado a la próxima sala y seguir luchando por esta imposición que se le hace a nuestro cantón. Según el abogado de las comunas, el juez manifestó que el Estado no debe consultar a las comunidades las obras públicas que realizan y por ello declaró improcedente el reclamo. Eso estaría bien si, por ejemplo, de aquí a mañana vienen y hacen un hospital, hacen una obra de mejora, pero en el momento que se instala una estación de peaje y que el pueblo mismo va a pagarla, y creo que ahí sí debió haberse consultado a la ciudadanía o por lo menos habérsela informado. Mientras tanto, los trabajos fueron paralizados, pero tras la decisión del juez, la concesionaria Cevialco continuará con el cronograma establecido. Y bien amigos, de esta manera estamos finalizando la presente entrega informativa. Enseguida la noticia en la comunidad, pero antes indicarles que a las 8:30 de la mañana tendremos en vivo la presencia del doctor Gerson Almeida, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Una interesante entrevista que no pueden perderse. Compañeros. Muy bien, estamos despidiendo acá Noticia Primera Emisión, pero ya viene la noticia en la comunidad y viene el tío Hugo Gavilanes también para estar con nosotros informando. Sigan en nuestra sintonía.